Absolutamente. Aquí tienes la versión extendida del guión, manteniendo el estilo, tono y formato original, pero expandiéndolo a aproximadamente 1500 palabras. Asterisco asterisco título asterisco asterisco del pasado acecha. Hande Hakan y la sombra de Kerem en el mundo de las novelas turcas. Hola, amantes de las series turcas, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Espero que estén todos súper bien y listos para sumergirnos en un mundo de drama, romance y esos giros de guión que nos encantan. Hoy vamos a hablar de un tema que seguro a muchos de ustedes les va a resonar, un tema que mezcla el pasado, el presente y ese inevitable fantasma que a veces nos persigue, incluso en las novelas más apasionantes. Y es que, ¿quién no ha sentido esa tensa espera cuando un personaje del pasado regresa para agitarlo todo? ¿O cuando las decisiones de antaño vuelven para atormentar el presente de nuestros personajes favoritos? Vamos a explorar cómo este concepto se manifiesta en algunas de nuestras series turcas favoritas, con un guiño especial a cómo las relaciones, reales e imaginarias, pueden influir en la pantalla. Si eres fan de estas historias que te hacen suspirar, reír y a veces hasta llorar, este es tu vídeo. No olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho, activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras aventuras seriefilas, y por supuesto, déjanos un comentario al final con tus opiniones y tus series turcas favoritas. Comencemos. Ahora sí, entremos de lleno al corazón de este vídeo. Como bien saben, las series turcas tienen un don para crear historias que nos atrapan de principio a fin. Y una de las cosas que más disfruto es cómo los guionistas juegan con el pasado, con esas sombras que persiguen a los personajes y que, a veces, lo cambian todo. Esa intrincada red de secretos, decisiones tomadas en otros tiempos y relaciones que dejaron una huella imborrable es lo que le da esa profundidad y complejidad a las tramas que tanto nos gustan. Hoy vamos a ver cómo esto se manifiesta en diferentes series, algunas que seguro conocen y otras que quizá descubran aquí. Y por supuesto todo esto lo haremos con esa pizca de salseo que tanto nos gusta, mencionando esas conexiones que a veces van más allá de la pantalla, traspasando la barrera de la ficción y adentrándose en el terreno de lo personal. Porque, seamos honestos, a todos nos encanta cuando la realidad y la fantasía se mezclan, ¿verdad? Comenzamos nuestro viaje con una serie que, si bien no tiene una relación directa con el título que hemos propuesto, sirve como un excelente ejemplo de cómo el pasado puede influir en el presente, Amor en blanco y negro, o Siyabe Yazask, en su idioma original. Esta serie pertenece al género de drama romántico con toques de acción y sus protagonistas son Birce Akalay, como la doctora Aslınar, y Ibrahim Çelikkol, como el mafioso Ferhat Aslan. La trama nos presenta a Aslı, una cirujana idealista que termina siendo forzada a casarse con Ferhat tras presenciar un crimen. La relación entre ellos empieza con una hostilidad total, con un choque de personalidades y mundos completamente diferentes, pero poco a poco, a medida que se ven obligados a convivir, comienza a surgir una conexión que desafía todos sus principios, una atracción que ni ellos mismos pueden evitar. Lo que hace interesante esta serie para nuestro tema de hoy es cómo el pasado de Ferhat, marcado por la violencia, el abandono y la pérdida de su padre, lo persigue constantemente y moldea su personalidad. Sus decisiones, su incapacidad para confiar en otros y su forma de amar, intensa y a veces destructiva, están inevitablemente influenciadas por lo que vivió antes. La serie muestra muy bien cómo el pasado, aunque queramos dejarlo atrás, puede ser una sombra que siempre nos acompaña, una carga que consciente o inconscientemente llevamos a cuestas. Es un recordatorio de que todos arrastramos nuestras propias batallas y que, a veces, el amor puede ser la forma de sanar esas heridas. Además, las actuaciones de Birce e Ibrahim son realmente magníficas y logran transmitir a la perfección esa compleja química entre sus personajes, esa tensión palpable que hace que cada escena sea explosiva. Su conexión en pantalla es tan fuerte que traspasa la televisión y nos hace sentir cada emoción. Un dato curioso de la producción es que la química entre los protagonistas fue tan fuerte que se especuló mucho sobre una posible relación fuera de la pantalla, aunque esto nunca fue confirmado por los actores. Y es que a veces es difícil no dejarse llevar por la intensidad de la historia y la conexión entre los personajes. Ahora nos trasladamos a una serie que quizás muchos conozcan, pero que aún tiene mucho de lo que hablar, Erkencikus, o Pájaro Soñador. Esta comedia romántica, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, nos cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que empieza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de su jefe, el carismático Can Divit.
En este caso, la sombra del pasado no es una persona específica que regresa para perturbar la paz, pero sí una serie de decisiones y malentendidos que complican la relación entre los protagonistas, creando un mar de dudas y secretos que dificultan su camino hacia la felicidad. La serie explora cómo los secretos y los miedos del pasado de ambos personajes influyen en su presente y dificultan su felicidad. El amor entre Sanem y Khan tiene que superar muchos obstáculos, muchos de ellos causados por eventos ocurridos en el pasado de sus familias y por las inseguridades personales de cada uno. En esta serie el pasado no es una figura que vuelve a aparecer, sino un conjunto de traumas y situaciones no resueltas que influyen directamente en la historia de amor central, como un laberinto del que intentan escapar sin éxito en múltiples ocasiones. Es un claro ejemplo de que el pasado puede estar siempre presente, incluso cuando no lo vemos de forma tangible. Algo interesante es que a pesar de ser una comedia romántica, Erkencikus también toca temas profundos como la importancia de la comunicación, la confianza y la superación personal. La serie no se limita a ser un cuento de hadas, sino que también aborda las dificultades reales que pueden enfrentar las relaciones. Además, el éxito de la serie fue tal que generó una gran fanaticada en todo el mundo, catapultando a la fama internacional a sus protagonistas, convirtiéndolos en íconos de la televisión turca. Y ahora, prepárense porque vamos a tocar un tema que seguro les interesa mucho, algo que está muy vinculado al título que elegimos para este vídeo, Sen Kalkapm, o Llamas a mi puerta. Esta serie, que ha conquistado corazones en todo el mundo, está protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin, quienes interpretan a Eda YLDZ y Serkan Bolat, respectivamente. La trama gira en torno a la historia de amor entre una florista de clase media y un arquitecto adinerado, un amor que nace de un contrato para aparentar ser pareja, un cliché clásico pero que funciona a la perfección en este caso. Aquí la sombra del pasado tiene múltiples facetas, creando un entramado de relaciones complejas y pasados que condicionan el presente. Por un lado, tenemos el pasado de Serkan, marcado por la pérdida de sus padres en un trágico accidente y una fuerte presión por mantener el legado familiar, lo que lo convierte en un hombre obsesionado por el trabajo frío, distante y reacio a las relaciones. Este pasado lo ha moldeado de tal forma que se muestra incapaz de abrir su corazón a nuevas experiencias. Por otro lado, tenemos el pasado de Eda, quien tiene un gran resentimiento por Serkan debido a un evento pasado que involucra la pérdida de su beca universitaria, un evento que marcó su vida y que la hace desconfiar de él, aunque su corazón diga lo contrario. A esto sumamos la presión mediática y los rumores que surgieron en torno a la relación de Hande y Kerem fuera de la pantalla. Muchos fans, y no tan fans, veían en la historia de Eda y Serkan una proyección de la vida real de Hande y Kerem, lo cual sumó una capa más de interés y debate a la trama, difuminando las líneas entre la realidad y la ficción. Aquí es donde conectamos con nuestro título, la sombra de la relación real de Hande con Kerem influía en cómo el público veía la serie y, en cierto modo, cómo se interpretaban los movimientos de los personajes. Cada gesto, cada mirada, cada interacción en pantalla era analizada con lupa, buscando pistas que confirmaran o desmintieran los rumores sobre su relación. Y es que el pasado, en forma de romance real, se convirtió en una especie de tercer personaje en la serie, una sombra que planeaba sobre cada escena. Es interesante analizar cómo la percepción del público estaba influenciada por estos elementos externos a la ficción, cómo la vida real de los actores podía afectar la forma en que disfrutamos de una historia. Además, la serie en sí exploraba muy bien cómo las relaciones pasadas y las experiencias personales de cada uno influyen en las nuevas relaciones. Un tema recurrente en las series turcas que siempre nos deja pensando en cómo nuestras decisiones pasadas nos moldean en el presente. Y ahora, para seguir con este análisis de cómo el pasado se entromete en el presente, quiero hablar de una serie menos conocida pero igualmente interesante, Ada Masal, o Cuento de la Isla. Esta serie, que mezcla romance y drama en un entorno paradisíaco, es protagonizada por Ayka Esinturan y Alp Navruz. La historia nos presenta a Ziran, una joven ejecutiva que es enviada a una pequeña isla para cerrar un negocio, donde conoce a Poyraz, un isleño de espíritu libre. La química entre ellos es instantánea, una atracción que surge entre dos mundos opuestos, pero su amor se ve constantemente obstaculizado por los secretos del pasado de la isla y las diferencias en sus mundos, creando un conflicto que deberán superar si quieren estar juntos. En este caso, la sombra del pasado no es una persona que retorna, sino un conjunto de eventos y relaciones que marcaron la historia de los habitantes de la isla, incluyendo a Poyraz.
El pasado familiar de Poyraz, y cómo éste lo ha afectado, es un factor crucial que influye en sus decisiones y en su relación con Aziran, creando una barrera que a menudo parece infranqueable. Además, la serie explora cómo el pasado, en forma de tradiciones, secretos ancestrales y rencillas familiares, moldea la comunidad y la forma en que se relacionan sus habitantes, como un legado que se transmite de generación en generación. Ada Masal es un buen ejemplo de cómo el pasado puede ser un personaje más en la trama, influyendo tanto en las relaciones personales como en el desarrollo de la historia en general. Además, los paisajes de la isla son impresionantes, añadiendo un toque mágico a esta serie, un escenario idílico que contrasta con la complejidad de las relaciones humanas. Volviendo a la idea central de nuestro título, y a esa conexión entre la vida real y la ficción, es imposible no mencionar otra serie que causó furor y que también involucra a Ander Zel, Gunesingthlar, o Las Hijas del Sol. En esta serie, aunque el romance entre Ande y un coprotagonista no fue el foco principal, sí marcó una época y generó mucho debate entre los fans. La serie sigue la historia de Gunes, una madre soltera que se muda a Estambul con sus 3 hijas, y allí conoce a un adinerado empresario. La trama se centra en las vidas de estas 3 hermanas, y en especial en el romance entre Nazl, interpretada por Ander Zel, y Sabas, interpretado por Berkatan. Si bien la relación de Ande en esta serie no está directamente relacionada con la de Kerem, lo menciono porque la popularidad de Ande ya era enorme y sus interacciones con sus compañeros de reparto siempre generaban gran interés en la audiencia. Esto es otro ejemplo de cómo el pasado, o más bien, las percepciones y las expectativas del público basadas en experiencias previas con la actriz, influían en cómo se seguía la serie. Si bien en Gunesingthlar el enfoque no es la sombra de un romance pasado en específico, la presencia de Ande y la especulación que siempre la rodeaba, se convertían en una sombra. Un factor que inevitablemente influía en cómo la audiencia veía y consumía la serie, demostrando que a veces la fama puede convertirse en un personaje más en una historia. Llegamos al final de este vídeo y como hemos visto, las series turcas son expertas en jugar con el pasado y cómo este influye en el presente de sus personajes. Desde relaciones que se ven afectadas por decisiones anteriores hasta secretos familiares que cambian todo, estas historias siempre nos mantienen al borde del asiento, haciendo que nos identifiquemos con las emociones y los dilemas de los personajes. Hoy hemos explorado cómo este elemento que está tan presente en la ficción, a veces se entrelaza con la vida real de los actores y cómo esto, sin duda, afecta la forma en que vemos y disfrutamos las series, creando un fenómeno cultural fascinante. Hemos visto que el pasado, sea una persona, un secreto o una relación, siempre está presente y puede ser el motor que impulse la trama o el obstáculo que tengan que superar nuestros personajes favoritos. Espero que hayan disfrutado mucho de este vídeo y de este análisis que hemos hecho de algunas series turcas. Me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Cuál de estas series les ha gustado más? ¿Qué otra serie creen que también refleja muy bien este tema de la sombra del pasado? ¿Cómo creen que influyen las vidas personales de los actores en la forma en que disfrutamos de sus trabajos? No duden en dejarnos sus comentarios, ya que me encanta leerlos y saber sus opiniones. Su participación es fundamental para que esta comunidad seriéfila siga creciendo. Y como siempre, no olviden darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con todos sus amigos amantes de las series turcas y, por supuesto, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Nos vemos en la próxima aventura seriéfila. Hasta la próxima.